Continuamos con la historia de Wanda. Recuerda que ella es una muchacha que después de muchos años de reprimir su enojo, su ira, ella tenía muchos pensamientos de condenación, muchos pensamientos de culpa, y es que también nosotros tenemos que ir expulsando esos demonios de culpa, de rechazo, de enojo, de ira, que al principio son emociones, pero posteriormente se convierten en verdaderos demonios, porque van encontrando puertas abiertas, puntos débiles en diferentes áreas de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Estamos viendo cómo a través del área de la conciencia pueden aparecer puntos débiles, puertas abiertas que necesitan ser cerradas. Después de llevar los dolores a Jesús, muchas veces el Espíritu Santo va escarbando esas heridas más profundas que necesitan ser sanadas. Muchas veces las personas ya no se recuerdan. Y dice que Wanda se encontró con un lago repleto de ira, que ella había sido reprimida durante tanto tiempo dentro de ella. Dice que además de sentir ira, ella se sentía tan derrotada por el solo hecho de pensar que un creyente no debe sentir esta ira que siento yo. Dice que ella entonces, por esa culpa, por tener todos esos sentimientos y esos pensamientos de condenación, de ira, de culpa, ella dejó de orar por ella misma y solo podía hacerlo por los demás. Ella ya no podía orar por ella misma, sino que solamente oraba por los demás. Y ella se preguntaba, ¿cómo puede Dios oírme cuando yo tengo sentimientos tan terribles dentro de mi corazón? Y ella decía, es que un cristiano tiene que tener un corazón limpio para llegar a Dios, insistía Wanda. Y entonces la consejera le dice, quiere decir que tú tienes que limpiar tu propio corazón antes que puedas venir a Dios. Dice que le preguntó, mira cómo le preguntó la consejera, quiere decir Wanda que tú tienes que limpiar tu propio corazón antes que puedas venir a Dios. Pues sé que es Dios quien limpia mi corazón por medio de la sangre de Jesús, pero yo no puedo ir a Él con estos sentimientos que tengo. Mira, él tenía pensamientos de condenación y de culpa, que se sentía tan sucia, no merecedora de acercarse a Jesús, que decía, un cristiano no debe tener esos pensamientos. Yo me voy a limpiar primero para después llegar a Jesús. Y mira, cuando nosotros empezamos a pensar de esa manera, estamos haciendo a un lado todo lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros no podemos ni tenemos que pagar nada más, porque Jesús en la cruz del Calvario se ha llevado todos esos dolores, esos pecados, esos sufrimientos. En la cruz del Calvario Él ha colgado, dice San Pablo a los Colosenses, ese papel que nos condenaba a nosotros, nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha justificado ante el Padre. Ya no tenemos que hacer nada más que aceptar esa oferta de salvación. Ahora ya no es por hacer cosas que nos salvamos, que nos justificamos ante el Padre, sino cuando nosotros creemos que la solución de Dios para nuestro pecado es aceptar esa oferta de salvación a través de Jesús. Y de ahora en adelante querer ser como Él, siendo obediente para no perder esa salvación. Y mira cómo el enemigo está trayendo esos pensamientos de condenación y de culpa por una conciencia que no fue bien entrenada desde la infancia. Y entonces la consejera le dice, entonces, ¿cómo puedes ir a Él? Ese es exactamente mi problema, le dice Wanda.
ya no puedo hablarle en cuanto a mí misma. Ella ya no podía hablar de ella. Ella sí podía orar por los demás, pero ella se sentía tan impía, tan pecadora, que ella creía que tenía que pagar ella y limpiarse primero antes de llegar a Jesús. Mira qué problema el de Wanda. Y la consejera nos va diciendo que lo que ocurrió después, dice que fue el producto de mucha paciencia durante un largo proceso a través del cual dice que ella la fue guiando suavemente hasta que Wanda al fin pudo contarle a Dios lo terriblemente enojada que ella se sentía, pero aún no sabía cuál era la causa de tanta rabia. Ella todavía no sabía cuál era la causa de tanto enojo. Es que dice que Wanda no podía admitir que su mamá le hubiera hecho algún mal. Ella no pensaba, mi madre no creo que haya sido la culpable. Ya que sus padres habían escogido criar a sus hijos de esa manera y ellos como padres, decía Wanda, ellos tenían todo el derecho de hacer lo que quisieron y ella como su hija no tenía el derecho de cuestionar si era correcto o no esa forma de enseñanza. Y dice que lo triste fue que mientras Wanda permaneciera reacia, ella no quería admitir que su mamá se había equivocado. Desde luego no pensaba que existía razón por la cual ella debía perdonarla, porque la justificaba. Ella no había manera de deshacerse de su enojo, y así Wanda se encontraba en un problema sin salida. Mira cómo se encontraba Wanda. Ella no podía aceptar que esa educación de sus padres le hubiera perjudicado a ella. Ella no podía, como cristiana, decía ella, no podía aceptar que sus padres le habían hecho daño a ella. Los justificaba diciendo que ese era el sistema que ellos habían inventado para crear a sus hijos y que eso era correcto, que ella no podía oponerse. Y dice la consejera que orando por las otras partes del triángulo, ¿te recuerdas que primero oraron por las partes del espíritu, que son la conciencia, la intuición y la adoración? Y en otras sesiones fueron orando por las otras partes del triángulo. ¿Te recuerdas que el triángulo de una persona está formado por el cuerpo, por el alma y por el espíritu? Ya se había orado por el espíritu, que tiene conciencia, intuición y adoración, pero fueron orando por las otras partes del triángulo, que es su mente, su voluntad, su consciente, su inconsciente, toda el área del alma y las áreas del cuerpo. Dice que fueron orando entonces por esas partes del triángulo de Wanda, especialmente por sus emociones. ¿Te recuerdas que eso es sanación de traumas de infancia? Pero también de su vida social. ¿Te recuerdas que nosotros somos seres tripartitos, con un cuerpo, con un alma, un espíritu, que vivimos en un área social? Y que en el área social tenemos una vida en donde nuestra familia es una familia de origen, una familia propia que vamos formando, que tenemos amigos, que tenemos un trabajo, que tenemos un estudio en la universidad, en el colegio, en la escuela, que vamos a una comunidad, que estamos en la iglesia, y en cada una de esas áreas podemos tener puertas abiertas en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en el área social. Y dice que, y cuando por fin pudieron descubrir y admitir, sobre todo Wanda pudo descubrir y pudo admitir que la mamá no siempre había hecho todo perfecto, dice que entonces ella pudo hacer una lista escrita de todo lo que tenía que perdonarle. Y hermano, es que muchas veces el dolor
va cauterizando nuestra conciencia, que ya no podemos recordar las cosas. Necesitamos la oración de sanidad interior a través del Espíritu Santo, para que Él vaya a los archivos de nuestro inconsciente y vaya a remover todas esas escenas, personaje por personaje. Y después de ir orando entonces por las diferentes áreas de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, especialmente en el área de sus emociones y su vida social, dice que Wanda pudo ir descubriendo y admitiendo que la mamá no siempre había hecho todo perfecto. Entonces Wanda pudo empezar a hacer una lista escrita de todo lo que tenía que perdonarle, y yo espero, hermano, que tú hayas hecho también ese listado de todos los recuerdos dolorosos que venían a tu mente desde tu concepción hasta tu niñez, y todo lo que el Espíritu Santo te fuera indicando, y con esos sentimientos pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús que a través del Espíritu Santo vaya escudriñando cada área de nuestro espíritu, especialmente nuestra conciencia, para ver si hay pensamientos de condenación, pensamientos de culpa, de rechazo, porque quizá en nuestra niñez nuestra conciencia no fue bien entrenada por nuestros padres, quizá haya mucho remordimiento, quizá haya culpa, y nosotros como Wanda estamos queriendo pagarle a Jesús, pagarle al Padre nuestra salvación, pensando que Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Que el Señor te bendiga, hermano. Sigue meditando la Escritura a través del corazón inmaculado de María Santísima.